Todo parece indicar que México se salvará de los aranceles recíprocos de Estados Unidos. Esto lo que demuestra es que Estados Unidos en parte se arrodilla ante México. Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estados Unidos se arrodilla ante México ahora que es el único país que no recibe aranceles. We have the largest single market in the world. Will go down as one of the most important days in modern American history. La respuesta frente a la situación de aranceles, pues es el Plan México. European Union, they're very tough, very tough traders. Nosotros no le cobramos nada a lo que importamos de Estados Unidos. Claudia Sheinbaum logra salvar a México de los aranceles. El Día de la Liberación. Desde hace un mes se nos vino contando por parte del gobierno de los Estados Unidos justamente de que el 2 de abril sería el Día de la Liberación de los Estados Unidos, en el cual se vengarían, por así decirlo, de toda la injusticia comercial que se había hecho contra los Estados Unidos. Esto quiere decir en palabras simples, según mencionado por el presidente Trump, que había comercialmente muchos países los cuales le vendían mucho a Estados Unidos, pero no le compraban nada. Es decir, que Estados Unidos les ponía un arancel de 2.5%, pero que en otros países como Japón les ponían 60-70% de arancel a los productos, a los vehículos de Estados Unidos, y esto hacía que a su vez en Japón fabricaran sus propios autos, pero tuvieran fábricas en otros países como por ejemplo México, entre otros, en los cuales fabricaban esas marcas japonesas sus vehículos y después los exportaban a los Estados Unidos, obviamente esto con un arancel muchísimo más bajo, y de esa forma Japón no le compraba vehículos a Estados Unidos, pero sí le vendía muchísimos vehículos. A resumidas cuentas, ese es el motivo, razón o circunstancia por el cual el presidente Trump opta por hacer este tema del 2 de abril, el Día de la Liberación. Así que el día de hoy vamos a ver punto número 1, les voy a estar mostrando la información que ha salido en los últimos días previo a este 2 de abril, todo lo que se había venido tocando sobre las fábricas, los que iban a pagar impuestos, cuáles no, cómo estaba el tema de Europa, cómo está el tema de México efectivamente. Posteriormente, número 2, les voy a estar platicando sobre todo lo que se habló en esta reunión de prensa que hace el presidente Trump, todo lo que fue mencionando, el tema de los aranceles, se los voy a estar explicando, y vamos a estar hablando sobre cuáles son los países, cuáles son los porcentajes, etcétera, y qué va a pasar con México. El tema de que si México se salvará de los aranceles. Para comenzar este video quiero adelantarles que sí, todo parece indicar que México se salvará de los aranceles recíprocos de Estados Unidos, es decir, no tendremos aranceles a todos los productos de México de un 25, 30, 40% como pasa en otros países. De esa forma nos podemos dar cuenta que lo que ha hecho México en los últimos días de parte del secretario Marcelo Ebrard de Economía, de la misma presidenta Sheinbaum, del equipo de trabajo de México, han logrado su cometido y en este aspecto han salvado a México de los aranceles, porque cabe mencionar que ni México ni Canadá aparecen en la lista de aranceles del 2 de abril. Vamos a comenzar rápidamente con este punto, no sin antes ustedes me pongan en la parte de los comentarios qué han escuchado sobre este tema, por qué creen que se pusieron los aranceles este 2 de abril, y más importante aún, ustedes qué creen que vaya a pasar con México en este tema comercial, porque cabe mencionar que un dato interesante que vamos a ver al final de este video es de que México se podría beneficiar de los aranceles que se están poniendo a todos los demás países. ¿Listos? ¿Sí? Comenzamos. April 2nd, 2025 will go down as one of the most important days in modern American history. Esto fue mencionado apenas hace unas horas, mencionando que este sería un día histórico para los Estados Unidos. Cabe mencionar que vamos a comenzar rápidamente a conocer por qué se está planteando estos aranceles. Como bien les comenté al inicio del video, todo parece indicar que los aranceles se están planificando porque, punto número 1, se los mostré en otro video, justamente Estados Unidos tiene un déficit comercial, es decir, le compra más al mundo de lo que le vende. Ese es un déficit comercial que el mismo presidente Trump menciona que es de 1.2 billones de dólares, es decir, casi un 70% de la economía mexicana, un 60%. Punto número 2, menciona que también el tema de la deuda, de hecho el mismo presidente Trump, no lo estoy diciendo yo, el mismo presidente Trump lo menciona, todo ese dinero de los aranceles va a servir para pagar la deuda. También en un video anterior ya les mencioné justamente cómo la deuda de los Estados Unidos ronda los 34.5 billones de dólares, mientras que el tamaño de la economía de todo un año de los Estados Unidos apenas llega a los 28.5 billones de dólares, es decir, tiene una deuda prácticamente impagable. Incluso el mismo presidente Trump dijo en esta conferencia de prensa que da el día de hoy, 2 de abril, que van a aplazar el pago de la deuda. Esto nos hace entender que Estados Unidos está en un panorama en el cual no tiene el suficiente dinero como para seguir funcionando. De esa forma, lo que está buscando son estas clases de medidas en las cuales trata de sacar dinero de donde puede para de esa forma reducir gastos, aumentar ganancias y poder pagar la deuda. Cabe mencionar que el mismo presidente en estos días mencionó que les había dado un mes a las fábricas que se encontraban fuera de Estados Unidos para que se reorganizaron, pero que esto lo utilizaron simple y sencillamente para mandar a sus vehículos a los Estados Unidos y de esa forma no pagar los aranceles, incluso en un tono un tanto de burla, dice el presidente, pues es que mandaban los vehículos sin toldo, sin esto, sin el otro, esto simplemente para que los vehículos llegaran a Estados Unidos y de esa forma se salvarán de los aranceles. I gave them a big break for a month. I didn't charge them anything, you know, for a big month, for that first month, and they brought a lot of material into this country because they could bring it in without tariff.
If you look at Canada and Mexico, they were driving hundreds of thousands of cars into the market because they avoid the tariffs by doing it. Eso fue lo que comentó el presidente Trump, refiriéndose a Canadá y México, que estaban mandando no tanto el país, sino la industria automotriz, cientos de vehículos, esto para evitar los aranceles posteriormente. Cabe mencionar que esto, como era de esperarse, trajo una caída de las bolsas de valores, no solamente de América, sino de todo el mundo. De hecho, una de las más golpeadas precisamente fueron las bolsas de Asia, en este aspecto la de Japón, la de China, la de Corea, incluso pegándole a la misma de México, que cayó 1.34% hace algunos días, y la de Estados Unidos, que también bajó. La bolsa de valores en las últimas semanas ha sufrido importantes caídas y no es un efecto aislado. Miren, vamos a ver. Mira, Apple menos 10.38%, Amazon menos 5.5%, Google menos 5.77%, Meta menos 7%, Tesla menos 10.18%, y estas son las bolsas de valores de empresas de Estados Unidos. Como nos podemos dar cuenta, la gran mayoría están en números rojos. Esto obviamente es un reflejo de todo lo que hemos tenido de las amenazas, los aranceles y todo ello. Se hunden las bolsas a nivel mundial en víspera de los nuevos aranceles de Donald Trump, que recordemos entran en vigencia mañana 2 de abril, donde seguramente este señor Donald se hundió 5.1% el primer trimestre de 2025. Ahora bien, esto a su vez no solamente le pega a Norteamérica y a Asia, sino que incluso uno de los mercados, le podríamos llamar de los más afectados precisamente, es Europa. Europe did not start this confrontation. We think it is wrong. But my message to you today is that we have everything we need to protect our people and our prosperity. Ojo. We have the largest single market in the world. Contamos con el mercado único más grande de todo el mundo, menciona. We have the strength to negotiate. We have the power to push back. And the people of Europe should know that together we will Juntos siempre promoveremos defend our interests and our values. Esto, mis hermanos, tiene mucho que ver porque lo acaba de mencionar el presidente Trump. Aquí me gustaría conocer su opinión, porque el presidente Trump menciona justamente el día de hoy, 2 de abril, que los europeos se pintan como personas muy amables, muy tranquilas, pero que realmente son personas que se han estado aprovechando de los Estados Unidos, e incluso dice que es algo patético. ¿no? Sí, claro. O sea, todo el mundo creo que lo sabe, que si hay un país que se ha aprovechado de los demás, incluyendo México, que vamos a decir de México, es Estados Unidos, a lo largo de la historia. O sea, Estados Unidos ha manejado el mundo como ha querido. Lo que sucede es que ahora han salido otros competidores muy fuertes como China, por ejemplo, o Rusia, donde les están poniendo y están diciendo, chaval, que yo también tengo la fuerza para controlar esto. Entonces, pues bueno, tiembla y es la manera que tiene Donald Trump de saltar, ¿no? Porque es la única manera en realidad que puede hacerlo, si os paráis a pensar. De ahí a pensar que puede dominar, no sé, Europa el mundo, se beneficia de Estados Unidos. Exacto, y que puede dominar el mundo poniendo aranceles, oye, no sé, de verdad, no sé. Hay datos que se nos tienen que ir escapando. Sí. Si una cosa teníamos clara es que a México era imposible que le pusiese. Es que la mayoría de productos que llegan a Estados Unidos, lo que afecta a su economía base, viene de México y Canadá. Pero sobre todo de México. Es que es recíproco, es que era hundirse en la maldita miseria. Perdón por la palabra, es que era tan obvio esto, es que era tan obvio que iba a pasar esto. Y de hecho, hace muchos, bueno, cuando salió que Donald Trump había sido reelegido para presidente, dijimos, cuidado con las promesas. En el primer mandato dijo que iba a poner un muro, que los mexicanos iban a pagar, que pipí, que papá, infinidad de cosas. Acabó cumpliendo un 10% de las cosas que prometió en campaña. Un 10%. Cuando finalice esta etapa veremos y compararemos y diremos, ha cumplido X o A, pero es un... Claro. De hecho, con muchos países y entre ellos la Unión Europea, ahora mismo es un tira y afloja a ver a quién se le rompe antes la cuerda. Estamos en eso. Exacto. Ahora bien, volviendo al tema de América, cabe mencionar que la presidenta ha dicho que ella va a hablar el día de mañana jueves o máximo el viernes, respondiendo a este tema arancelario que ahora sí ya vamos a saber. El punto interesante es que en este anuncio que se hace, que ahorita lo vamos a conocer, no se habla sobre México, es decir, habla sobre muchos países, sobre China, Japón, la India, incluso toca el tema de Colombia, Argentina, Perú, pero no habla ni de México ni de Canadá, lo cual nos hace pensar que el presidente Trump va a respetar el Tratado de Libre Comercio y, más importante aún, que la presidenta Sheinbaum tenía razón cuando dijo que no nos teníamos que preocupar tanto por los aranceles recíprocos, puesto que México de hecho no le imponía aranceles a los Estados Unidos y por lo tanto, en palabras del mismo presidente Trump, no tendríamos por qué tener aranceles. De hecho, lo que sí les puedo adelantar desde ahorita es de que México no va a tener más de un 10% de aranceles, tendría que ser menos de un 10 o inclusive tratar de sortearlos. Nosotros estamos trabajando en el beneficio de México.
México. Nuestra economía está muy integrada con la economía de Estados Unidos. Entonces nosotros, nuestra respuesta frente a la situación de aranceles, pues es el Plan México, un plan de fortalecimiento de la economía nacional, que es parte de lo que hemos venido trabajando, el fortalecimiento de nuestra economía. En ese sentido va nuestra propuesta al pueblo de México el 3 de abril, 4 de abril. Ahí está. Lo que queremos pues es proteger al pueblo de México y al empleo. Y vamos a esperar pues cuál es exactamente la posición que toma el gobierno de los Estados Unidos. Pero es prácticamente lo que les comento, más allá del tema arancelario de que si nos ponen 10, 20, 30% o no nos ponen nada, aún así todo parece indicar que el enfoque que tiene el actual gobierno es principalmente primero los mexicanos, es decir, incrementar el empleo y la manufactura, la industria de México. ¿Quién pagará los aranceles de Donald Trump? A tariff is a tax on a foreign country. ¿Es esto cierto? El presidente de Estados Unidos dice que lo harán los países exportadores como China, México o Canadá, pero la realidad es otra. En teoría, las empresas importadoras son las responsables de pagar el sobrecosto, pero en la práctica, estas empresas lo trasladan al consumidor para no perder margen de beneficio. Exactamente. Ahí está el punto. Miren, aquí está el tema de la... de México cuesta $500, con el arancel del 25% impuesto por Trump serán $625. Habrá que ver cuáles son las secuelas, le podríamos llamar, para los Estados Unidos en próximos meses. Sin embargo, quería acabar este punto con lo siguiente, y estamos hablando de la decadencia del imperio estadounidense. El imperio estadounidense ha terminado. Hemos llegado al final. Alcanzamos nuestro máximo potencial hace unos 12 o 15 años y ahora estamos en declive. Es muy difícil para el pueblo estadounidense, lo entiendo. Yo soy uno de ellos. Es complicado comprenderlo. Hemos tenido un siglo de ascenso, lo cual es mucho más gratificante que estar en descenso. Sí, claro. Pero esto le sucede a todos los imperios. Somos simplemente la última mirada a lo lejos que han caído los británicos. Estamos en ese proceso. Ahora cabe mencionar, y aclaro, esto no significa que Estados Unidos el día de mañana ya cayó. Muchos quisieran eso, pero aquí la pregunta es, ¿qué tanto le convendría eso a México? ¿Sabes? Porque México está muy relacionado con Estados Unidos, su economía ha crecido mucho y relacionado con lo que ha tenido que ver con los Estados Unidos. Entonces, sí, es verdad que México se ha beneficiado de los Estados Unidos, también ha pagado un grande precio. Pero aquí la pregunta más interesante sería, punto número 1, ¿ustedes qué opinan sobre todo lo que ha pasado en esta semana derivado del tema de los aranceles? Y punto número 2, ¿ustedes qué opinan sobre los Estados Unidos? ¿Cuál sea el motivo por el cual están utilizando todo este tema de los aranceles? ¿Cuál será el motivo secreto o lo que está realmente detrás de todo esto? Y vámonos con el siguiente punto. Si hay un punto clave aquí, es que la presidenta Claudia Sheinbaum tenía razón en esto. Sí. Desde el minuto 1, de verdad, Lo a dijo. todos, vuelvo a hacer incisión en esto porque creo que es un punto muy destacable. Si os paráis a pensar en cómo se estaba comportando ella, desde un punto externo como puede ser el mío, yo la veía súper tranquila. Sí. Súper tranquila. Ves a los de Europa, ves a los de China, ves a los de cualquier otro país Nerviosos. y están nerviosos. ¿Por qué sucedía esto? Yo también, a mí eso me aplicaba esa confianza en México. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso se ha alabado mucho aquí en España, ya lo vimos en Colombia, en muchos países de Latinoamérica, en muchos países de Europa, Francia. Se ha alabado mucho la posición de México en ese sentido, que ha actuado con calma, ha actuado con tranquilidad, lo que tenga que venir ya vendrá, actuaremos, máximo respeto primero. Esto para mí es lo que tiene que ser un político, para mí. Y de hecho también ella tenía razón que los consumidores finales estadounidenses son los que van a pagar esa subida de aranceles. Claro. Porque si yo vendo aceite y tengo que dejar un 20% para el gobierno de Estados Unidos, el consumidor final verá Siempre incrementado ese 20%, ¿no? Porque yo sigo siendo una empresa y no, mi objetivo es ganar dinero, ¿no? Siempre sucede igual, los que lo pagamos, ¿quiénes somos? Consumidor final. Nosotros. Y punto número 2, vamos a hablar rápidamente sobre de qué habló el presidente Trump este 2 de abril, el día de la liberación de los Estados Unidos. Cabe mencionar que es un evento que sale a las 2 de la tarde aproximadamente, hora de la Ciudad de México, en el cual platica sobre que este plan era para hacer nuevamente rico y multimillonario a los Estados Unidos. Habla esto mientras el dólar comienza en 20.47. Cabe mencionar que posteriormente va con los ejemplos de países diciendo cuáles son algunos de los países que se aprovechan de los Estados Unidos, como les mencioné al inicio del video, mencionando a países como Tailandia, el cual dice: Tailandia nos cobra 60% de aranceles, mientras que Estados Unidos les cobra 2.5%. Ahí es cuando comenzaba principalmente a dar una justificación del porqué de los aranceles recíprocos. También mencionó el tema de Japón,
Japón. Dice, Toyota fabricaba sus carros en Japón, pero posteriormente abría otras fábricas en otros países y de ahí exportaba o importaba sus vehículos a Estados Unidos, los cuales solamente pagaban 2.5% de aranceles, y esto hacía que obviamente llenara nuestro mercado, pero ellos no nos compraban vehículos americanos. Después menciona el tema de, por ejemplo, Canadá, habla sobre Canadá y dice que Canadá le pone 300% de aranceles a sus productos lácteos, mientras que Estados Unidos no hace lo mismo. Habla también sobre Australia, diciendo que en Australia pasa lo mismo. Los australianos, para proteger su mercado, prácticamente no aceptan carne de los Estados Unidos, pero que ahora Estados Unidos les hará lo mismo, les pondrán aranceles para evitar que sus productos lleguen a los Estados Unidos. En el caso de México no le dedica mucho tiempo. Cabe mencionar que algo que me llamó mucho la atención es de que México solamente lo dice 1 o 2 veces en toda la hora y no lo vuelve a decir. De México dice que México tiene un superávit, por así decirlo. En este caso, Estados Unidos subsidia a México con $300,000 millones anuales. Esto evidentemente por la diferencia del comercio que existe entre estos dos países, pero no vuelve a hablar de México. Después comenzó a hablar, ahí sí habló, pero sobre el Tratado de Libre Comercio. Dijo que el Tratado de Libre Comercio es el peor tratado que había firmado los Estados Unidos en toda su historia, que le había afectado tanto de que había perdido más de 90,000 fábricas en los Estados Unidos. Lo que no mencionó es que justamente el presidente Trump es quien finalmente firmó el último tratado. Posteriormente habló sobre que no habrá aranceles recíprocos para todos, es decir, no va a ser un solo número para todos los países, y ahí es cuando sacó esta tabla que quería que viéramos. European Union, they're very tough, very tough traders. Esa es la tabla. You think of European Union, very friendly, they rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we charge... El presidente Trump mostró una tabla en la cual ponía de un lado lo que cada país le cobraba de impuestos, empezando por los más altos, los países que le cobraban más impuestos a Estados Unidos o más aranceles, y del otro lado que Estados Unidos le iba a cobrar el 50% de lo que ellos les cobraban. Incluso dijo el presidente, no les puedo cobrar todo, yo les quisiera cobrar todo lo que ellos nos cobran, pero no lo resistirían, puso el presidente. En ese aspecto empezó por China. China estaba hasta arriba, decía que China le cobraba un 60 y tantos %, pero que Estados Unidos le iba a cobrar un 24%. Y así se fue por todos, comentando algunos de los que estaban en la lista, pero si son observadores, en la lista de hecho no aparece México ni Canadá, y eso obviamente fue muy bien recibido por el público de México y supongo que también de Canadá, porque esto significaría que México está exento de estos aranceles recíprocos, es decir, en ese aspecto México se había librado de los aranceles. Cabe mencionar que en el caso de Taiwán dijo que Taiwán les cobraba 64% de aranceles a los Estados Unidos, y por lo tanto Estados Unidos le iba a cobrar un 32% de aranceles a Taiwán. En el caso de Japón, 46% le cobra a Japón, y Estados Unidos le cobraría un 24%, que fue uno de los aranceles más altos que pudimos ver. India le cobraba 52% a Estados Unidos y tendría un 26% de aranceles. Y México y Canadá no aparecieron en la lista. Todo esto parece indicar que México, al igual que con el nearshoring, pareciera que nuevamente se va a beneficiar de este tema de los aranceles, y ahorita se los voy a estar explicando. Y para ese entonces, cuando iba a acabar ya el mensaje del presidente Trump, pues el dólar ya había bajado a 20.18, es decir, el peso soportó todo este tema y supongo que bajó. Es decir, si se dieron cuenta, el dólar comenzó en 20.47 cuando comienza todo esto, y cuando acaba el discurso estaba en 20.18, es decir, el peso se apreció un porcentaje considerable, y esto seguramente porque los inversionistas entendieron que México se habría librado de los aranceles. Así que hasta este punto del video me gustaría conocer su opinión. ¿Ustedes qué opinan sobre todas estas medidas por parte del presidente Trump? Punto número 2, no menos importante, ¿qué opinan sobre que no se habló sobre México y sobre Canadá en el tema de los aranceles? ¿Creen que sea una buena señal? Y punto número 3, ¿cómo creen que vaya a ser los próximos meses la economía de los Estados Unidos derivado de todo esto? Todo esto déjenme saber en la parte de los comentarios, y vamos acabando con el punto número 3. Bueno, algo muy rápido. Creo que no había que ser un economista de la bolsa estadounidense para darse cuenta de esto, sinceramente, y con todo respeto lo digo. Era algo totalmente obvio, y era algo totalmente obvio en muchas acciones, y es que esto lo que demuestra es que Estados Unidos en parte se arrodilla ante México, ¿no? Porque conoce lo que México le puede dar, y conoce lo que ellos también sacan de beneficio de México. Porque lo hemos dicho siempre, para México tiene su parte positiva, pero también negativa. Y espérate a ver, que lo que decías al principio me decías tú, no, porque es que ¿cómo puede sacar México beneficio de esto? Claro. Ojo con todo esto, México no vaya ahora y le diga, vale, toda la gente que no quiere hacer tratos ahora con Estados Unidos, los va a hacer con México. Que venga a mí. Vamos a ver cómo termina esto. ¿México se salvará de los aranceles? Para responder esta pregunta quiero que veamos este video de la presidenta y después les voy a explicar. Miren, vamos a ver rápidamente. Si, por ejemplo, Estados Unidos produce maíz y lo exporta a un país, y ese país le cobra impuestos por recibir ese maíz, por la exportación, entonces Estados Unidos dice, pues yo también te voy a cobrar los mismos impuestos.
Eso se llama reciprocidad. Si me cobras impuestos, pues yo te cobro impuestos por exportación y por importación. ¿Qué pasa con México? En ese punto, todo parece indicar que la presidenta supo entender muy bien las señales que dio el presidente Trump. Es decir, ella mencionó que iba a hacer las cosas con cabeza fría, que iban a esperar, etcétera. Todo parece indicar que, como bien les mencionaba, y algo que sí es de admitir, es de que la presidenta Sheinbaum administró ese tema de los aranceles mucho mejor que Canadá. Es decir, mientras Canadá comenzó a patalear, a ponerse al tú por tú con los Estados Unidos, a reclamar, México dijo vamos a esperarnos, pero entendió muy bien las señales, porque lo que está diciendo la presidenta es precisamente lo que dijo el presidente Trump. O sea, están diciendo el mismo discurso. Tenemos un tratado en donde prácticamente todos los productos, quizá con excepción del 10% que se exportan a Estados Unidos, pues no se cobra impuestos. Y nosotros no le cobramos nada a lo que importamos de Estados Unidos. Ahí está. Entonces, al entrar al momento de la reciprocidad, pues entonces nosotros tenemos muchas ventajas, porque nosotros no le cobramos impuestos a lo que se importa de Estados Unidos. Ahí está, mis hermanos. Y justamente esto responde a la pregunta que nos hicimos del principio del video, que si México tendrá aranceles, pues todo parece indicar que, escuchando a la presidenta y escuchando al presidente Trump, que están en la misma sintonía, todo parece indicar que México habrá salvado de los aranceles. Cabe mencionar que todo este tema también lo habían mencionado el gobierno de Estados Unidos, diciendo que México iba a tener un trato preferencial. Todo esto derivado de su gran trabajo en la frontera de los Estados Unidos. Cabe mencionar que incluso un dato interesante es que en el mensaje del día de hoy, el presidente Trump no dijo México, pero sí dijo que ahora tenían una de las fronteras más seguras de toda la historia. El presidente presumió que tenía ahora una de las mejores fronteras. No creo que se estuviera refiriendo a la de Canadá, sino a la de México. Y en ese aspecto, si bien es cierto que no ensalzó y alabó al gobierno de México, sí le dedicó unos minutos y dio a entender de que por ese motivo, razón o circunstancia, México se había salvado de los aranceles. And I'm really encouraged by some of the conversations you've had with President Sheinbaum recently and to the increase in support that we've seen out of her government along our border on important issues. So thank you, sir. They have stepped it up a lot, Mexico and Canada. So see how it works, right? O sea, con 2 o 3 palabras, pero prácticamente dijo que México había cumplido lo que había prometido. Countries for doing business in our country and taking our jobs, taking our wealth. Taking a lot of things that they've been taking over the years. They've taken so much out of our country. Esto es lo mismito que dijo el día de hoy. And frankly, friend has been oftentimes much worse than foe. Yo lo que he visto y que me he dado cuenta es de que con quienes ha tenido un poquito más de roces es con la Unión Europea, con el tema de Canadá, el 300% a las leches, etcétera. Es decir, el presidente, después de todo, no estaba mintiendo. Había muchas cosas que nosotros como mexicanos no conocíamos, como el tema de cómo serán las mercancías de Estados Unidos recibidas en Europa. Pero es muy cierto lo que estaba mencionando. En ese punto dijo que le iba a poner 25% de aranceles a la industria automotriz. Y posteriormente vamos a ver este tema, que fue algo que le preguntaron cuando vino la secretaria de Seguridad de Estados Unidos a México. Le hizo las siguientes preguntas. Is doing enough to defeat the cartels down there? You know, we talked extensively about that. I gave her some options of more she could do. She's participated a lot on our southern border, but ha participado mucho. Secure her southern border with Guatemala. Okay, Guatemala. I want her to share some more information with us. Right now, we don't scan every single shipment that comes into this country over air freight. We have some information sharing that could happen on criminal background checks. So I gave her a list of things that President Trump would be very happy to see, and she was remarkable. It was supposed to be a half-hour meeting. We met for almost 2 hours. 2 horas. Very productive. She did sign some of those agreements with us, and I asked her specifically to share biometric information with us. Información biométrica. Esto llevó a lo siguiente, y cabe mencionar que durante los últimos días se dio la noticia de que el gobierno de México quería impulsar la nueva CURP, es decir, en vez de la INE, ahora la CURP sería con datos biométricos, es decir, ya iban a tener tus datos de iris, tus datos de huellas dactilares. Esto se salió de control porque muchas personas decían que esto lo estaban haciendo en respuesta a lo que venía a haber hecho la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, diciendo que querían los datos biométricos de los mexicanos y que coincidía con la fecha del CURP. Dato interesante, se le preguntó a la presidenta qué opinaba sobre esto. La presidenta dijo que no tenía nada que ver, que ellos lo habían impulsado por otros motivos, más que nada de seguridad, pero que en este aspecto la presidenta no entregaría los datos biométricos de los mexicanos a Estados Unidos. Biométricos de los mexicanos a Estados Unidos. En la reciente reunión entre Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se discutieron temas cruciales de seguridad e inmigración. El pasado viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum rechazó las propuestas de Estados Unidos de intercambiar datos biométricos y reforzar militarmente la frontera sur con Guatemala.
Argumentó que México no posee una base de datos biométricos estructurada y enfatizó la importancia de respetar la soberanía nacional, subrayando que la cooperación no debe implicar subordinación. La frontera sur de Estados Unidos ya está relativamente segura con todo lo que se ha hecho por parte del gobierno de México, pero ahora lo que van a buscar es enfatizarse en la zona de Guatemala para evitar así que crucen desde Guatemala hasta México, por lo cual podremos ver en algunos meses, años, etcétera, que los esfuerzos se centrarán en la zona de Guatemala, esto para dejar a toda la zona de Norteamérica ahora sí un poco más segura en manos o en ojos de los Estados Unidos. Así que ya les platiqué todo lo que pasó este día, me gustaría muchísimo saber su opinión, ustedes qué opinan sobre todo esto, pero todo parece indicar que México se salvó de los aranceles, algo que nos había tenido en vigilia durante varios meses, pero que al parecer esto sería un buen indicio para la economía de México, asegurando y augurando que seguiremos teniendo éxito y desarrollo económico en los próximos meses. Así que ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios qué opinan sobre todo esto. Habrá que estar pendientes al día de mañana o pasado mañana, que les estaré contando yo cuando la presidenta ya salga a decir todo ese tema. Así que yo les mando un fuerte abrazo, no olviden seguirnos en las redes sociales, estamos con Instagram como Mr. Crash. Por hoy son buenas noticias, nos vemos para la próxima, buena vida, chao. Ustedes son Estados Unidos y realmente desde lo más profundo de su corazón no le quieren poner impuestos o llámale como quieras, impuestos aranceles a México o a Canadá en este caso. ¿Tú crees que Estados Unidos va a hacer estos dos amagos que hizo? Porque recordemos que Estados Unidos le puso aranceles a México, pero viéndola que se montó, los pausó, ¿vale? O sea, no es que de primeras dijera, no, es que México es uno de los que no voy a poner aranceles. Lo tengo clarísimo. No. Le puso 2 veces aranceles a México y viéndola que se montó desde dentro de su propio país y desde fuera, hizo lo que hizo y se arrepintió. Y para mí es, a ver, que una persona tan egocéntrica como Donald Trump dé marcha atrás es porque de verdad tiene mucho que perder. Sus asesores ahí tuvieron que decirle, oye, ¿dónde estamos yendo, no? Por ahí no, porque no sé qué le pasará a México, pero sí sé lo que nos va a pasar a nosotros. Exacto. Que nos vas a perjudicar porque tenemos un tratado de libre comercio por donde entran el 70% de las cosas que necesitamos en Estados Unidos. Ni más ni menos. Y no obviemos, y ya va a ser algo súper rápido, que México, si quiere, puede hacer tratos con quien quiera, porque no tiene problemas con nadie. Es verdad. Estados Unidos, ya lo hemos visto, a día de hoy tiene problemas con todo el mundo. A día de hoy con todo el mundo no se sabe ni el mínimo país, porque ha puesto 130 países en el mundo, pero sí, eso sí, sigue en pie México y Canadá, que veremos en los próximos días cómo responde a todo esto y iremos contando también y viendo la información. ¿Qué opinas tú sobre esto? Es muy importante que a día de hoy nos lo pongas aquí debajo en comentarios. ¿Crees que Estados Unidos se ha arrodillado? ¿Crees que México ha salido victorioso de esto? Ya sabes que mientras sea con respeto puedes poner lo que quieras. Like, suscripción, si te quieres hacer miembro del canal, agradecemos mucho, desearles que pasen excelente día y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, porque recuerda, vídeo todos los días. Adiós, papirrines. Sin hacheros. Sin hacheros.